Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Hola, muy buenos días. Buenos días. Jorge, Buenos días, profe. Lorna. Muy bien, muchas gracias, Marta. En este momento 4 personas conectadas. ¿Dónde estará el resto? ¿Qué pasó con el resto de participantes? ¿Saben algo de sus compañeros? No, profe. No, señor. Yo creo que todavía se va a conectar. Bueno, 9:02. Vamos a esperar que se conecte el resto de compañeros. ¿Hay alguien que falte por exponer el día de hoy de quienes está aquí en este momento? Sí, profe. ¿Cuál es el tema A mí tuyo? me toca hoy. Y a mí también, profe. Muy bien. Faltan aquí, entonces estoy viendo María Fabiola Cardona y Yuri Alexandra Tobón. Jorge Calderón se encuentra, ¿cierto? Sí, señor. Lorna Joana Delgado se encuentra. Sí, profe. Ilsa Lisbeth Ríos. Sí, profe. Marta Liliana Sánchez. Presente, profe. Solamente quedan faltando Yuri Alexandra Tobón y María Fabiola Cardona. Nuestro grupo es pequeño. Entonces esperemos que de pronto en esos 2 minuticos de ellas lleguen. Vamos a escuchar a la compañera después de las exposiciones. Vamos a hablar acerca del ensayo. Del ensayo. Ustedes saben que la clase tiene 3 productos académicos. El primer producto es un mapa conceptual, el segundo producto una exposición y el tercer producto un ensayo. ¿Es así? Sí, profe, así es. Entonces, tengo que darles las pautas, hablarles de qué se trata un ensayo académico, porque es importante en lo que nosotros estamos hablando de esto de hacer ciencia y entender la contabilidad como ciencia, cuál es la importancia de desarrollar la escritura creativa. Entonces vamos a escuchar la exposición de la compañera. Adelante, muchas gracias. ¿Cuál es el tema tuyo? ¿Quién va a empezar, Marta o Lorna? No, profe, hoy le toca a Ilsa y a mí, creo. Ilsa, ¿quién va a empezar? ¿Ilsa o...? No, si quiere yo empiezo. Bueno, adelante, por favor, tiene el uso de la palabra. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se ve. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lorna Delgado y me corresponde el tema el objeto de estudio de la contabilidad. Sería bueno verla si tiene cámara, si no, tranquilo, pero sería bueno verla. No, profe, los nervios. Bueno, siga, siga. Bueno, yo no me quise centrar en el qué es en un solo concepto. Miré varios y de cada uno quise tomar un poco. Acá es todo aquello que es materia de consideración o conocimiento por parte del sujeto. Es suministrar información a los distintos agentes económicos para ayudarle a tomar decisiones. Son los recursos, entendiéndose por recursos todas aquellas cosas acerca de las cuales hay un interés de un sujeto, ya que tiene una potencialidad para satisfacer necesidades, es decir, es socialmente considerado como útil. Es el fin de un acto del sujeto, lo que supone una intencionada referencia y el término de dicha intencionalidad. Y son recursos, la riqueza, la información, el control y la racionalidad, entre otros. Objeto y sujeto. Desde los diferentes enfoques existen acerca del objeto de estudio de la contabilidad.
se hace necesario e importante conocer la relación que existe entre el sujeto-objeto, donde el sujeto es aquel que aborda el objeto a través de técnicas y métodos, los cuales darán como resultado el nacimiento de una teoría o idea relacionada con el objeto de estudio. En lo correspondiente, cuando se habla de sujeto, aparece como representante el contador público, el cual es el encargado de evaluar o estudiar el objeto. Por otra parte, el concepto de sujeto puede dar paso al objeto, que es lo que la comunidad disciplinaria trata de estudiar. Desde un punto de vista general, el objeto es el aspecto característico de la realidad, es decir, todo aquello que es materia de conocimiento por parte de los profesionales. En otros términos, cuando se habla de objeto contable, se está haciendo referencia a la relación que existe entre el contador público y el tema de estudio de este, en donde el segundo solo toma significado e importancia cuando el primero se interesa por él. Entonces, cuando se habla del objeto contable, se está haciendo un planteamiento también en términos de relación sujeto-objeto. Es decir, el objeto cobra significado cuando el sujeto se interesa en él. Sin el sujeto, el objeto de conocimiento deja de existir para ser simplemente una cosa. El objeto es el conocido y el sujeto es quien conoce. El sujeto aborda el objeto a través de una metodología, es decir, lo aborda con métodos y técnicas. El resultado de aplicar una metodología a un objeto es una teoría, es decir, un conocimiento capaz de explicarlo. En esa perspectiva, el objeto adquiere relevancia en tanto fuente de conocimiento veraz. A pesar de que las cosas se ven hasta aquí muy obvias, no son tan simples de apreciar, porque si bien podemos identificar rápidamente el sujeto que conoce, no siempre identificamos el objeto conocido. Ese es al menos el caso de la contabilidad. Objeto de estudio de la contabilidad. El primero es el objeto general, que corresponde a las proposiciones que formulan un objeto de estudio contable, material o formal, que es aplicable a todos los modelos contables en general. No es potestativo de una dimensión en particular. Las otras tres categorías corresponden a los modelos contables específicos: ambiental, social y económico, donde para cada uno de ellos se identifican los objetos de estudio determinados relacionados con cada aplicación particular. El segundo es el objeto ambiental. Corresponde a la proposición que fundamenta el objetivo de estudio de la contabilidad asociada con la dimensión ambiental. El tercero es el objeto social. Corresponde a las proposiciones que fundamentan el objeto de estudio de la contabilidad asociado con las dimensiones sociales. El tercero es el objeto económico. Corresponde a las proposiciones que fundamentan el objeto de estudio de la contabilidad asociado con las dimensiones económicas. Por efecto de estudios disciplinares que representan de forma separada las proposiciones que identifican el objeto de estudio de la contabilidad. El objeto de la contabilidad, real o ideal. Cuando se habla del objeto de la contabilidad, necesariamente tenemos que identificar si se trata de objetos reales, es decir, materiales, o de objetos ideales, que solamente existen en la mente del contador. Lo anterior es indispensable, porque ello depende si la contabilidad es una disciplina formal o es una disciplina fática, si es una disciplina social o si es una disciplina económica. Las disciplinas fáticas pues son llamadas también ciencias facturales o ciencias empíricas. Son las que tienen el fin de comprender los hechos, es decir, crear una presentación mental o artificial de los hechos, lo más cercana a como son en la realidad o en la naturaleza.
Por ejemplo, la filosofía es una ciencia formal porque trabaja sobre objetos ideales, habla de la parte espiritual, del yo, de la esencia, del ser. Por el contrario, cuando se afirma que los recursos es el objeto de la contabilidad, se indica también que dicho objeto es real, cierto y en consecuencia la contabilidad una disciplina fántica. Esto es importante porque el objeto depende la metodología y por lo tanto sabremos si tenemos que investigarlo inductiva o deductivamente. Un objeto ideal se investiga de manera distinta a un objeto real. No se puede investigar una silla de la misma manera que se investiga el espíritu, porque los instrumentos con que se investiga la silla no sirven para estudiar el espíritu o el yo. La metodología cambia radicalmente en la medida en que se tiene claro los objetos, si son ideales o son reales. Todo esto está entonces íntimamente ligado, tal como se ha empezado a observar. No confundamos lo que es objeto con lo que es subobjetos. Los subobjetos. Una tercera situación que puede considerarse es la de algunas disciplinas que si bien tienen uno o varios objetos de estudio, a su vez algunos de estos objetos pueden descomponerse y en este caso se les llama subobjetos. Como en la medicina, que si bien estudia el hombre, lo hace atendiendo a cada uno de sus órganos por separado, constituyéndose esto en sus objetos de estudio. No obstante, puede darse el caso de que algunos de estos subobjetos puedan ser el objeto de alguna otra disciplina, como en la psicología, que tienen como objeto el hombre, pero una perspectiva individual. Comportalmente y psíquicamente es necesario identificar si la contabilidad posee un objeto de estudio, más de un objeto o también sus objetos. Puede darse casos, como en la psicología, una ciencia en donde el objeto es real, pero su objeto es ideal. En el caso de las ciencias sociales encontramos algunos objetos ideales o una combinación de reales con ideales. El objeto es el hombre, pero pueden haber variantes allí de sus objetos ideales. Por eso se da esa combinación, porque el hombre tiene ambas posibilidades, ya que un aspecto material y otro esencial. Se debe de tener claro el objeto para poder diseñar una metodología y por lo tanto construir una teoría. La pregunta es, si la contabilidad no ha definido claramente su objeto, ¿qué metodología puede tener para abordarlo? De ello se desprende la pregunta, ¿qué teoría puede tener si la misma metodología y el mismo objeto son nebulosos, inciertos? Todo esto conlleva a plantear que la contabilidad es una disciplina científica en construcción. Los aportes de Matteucci al objeto y teoría de la contabilidad. Matecic. Matteucci, sí, profe. Todos lo tienen que aprender a pronunciar, todos, porque es un pensador importante que ustedes van a empezar a ver en diferentes textos y hace parte como de los autores de su pensamiento contable, o sea, de su área de conocimiento como pensamiento contable. No se les puede olvidar. Y yo ya lo había mencionado alguna vez por allá cuando hablábamos de las características del conocimiento científico y hablábamos de Matecic. Bueno, plantea la contabilidad como una ciencia de carácter empírico, social y positivo normativo, para entender la contabilidad en su dimensión de saber, pero ante todo es definir cuál es el objeto o propósito de la contabilidad como ciencia, orientada a fines específicos en diferentes entornos donde los sistemas contables se han desarrollado. Tradicionalmente, en tal sentido, Richard no solo logra utilizar los modelos más avanzados en filosofía de la ciencia, sino además logra la definición del objeto, método y metodología de la contabilidad. Gracias.
Muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta acerca de la exposición de la compañera de Lorna? ¿Qué es fáctico? Yuri, Fabi, ¿qué es fáctico? Google. Aquí una vez mencionamos que era fáctico cuando hablábamos de las características del conocimiento científico, hablábamos que era predictivo, que era fáctico, y ahora se acuerdan, características del conocimiento. Si no estoy mal, fue como la segunda o tercera clase. Que es como Y basado en hechos y no en como en algo exacto. imaginario teórico, ¿cierto? Fáctico quiere decir que se basa en un hecho real, en la realidad. Eso quiere decir fáctico. Fundamentos. Que tiene fundamento en la realidad, no en cosas subjetivas, en ideas, yo pienso, nosotros pensamos, no, es en hechos que se palpan, que se pueden ver en la realidad. Eso quiere decir fáctico. Entonces, a mí me parece muy importante la exposición de Lorna porque es la discusión de la clase. Bueno, nosotros en la ciencia hay dos paradigmas científicos, que es el paradigma cuantitativo y cualitativo de la investigación académica. Nosotros como ciencias contables estamos parados en los dos enfoques de la investigación, en el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Somos una ciencia mixta. El objeto de estudio, entonces, ¿cuál es? ¿Es un enfoque de estudio cuantitativo o es cualitativo? Esa es la pregunta, porque nosotros tenemos como objeto de estudios realidades que son cuantitativas, pero cuando vamos a analizar el dato aparece lo cualitativo. Aparece qué es lo cualitativo, lo social, la realidad que vive, por ejemplo, el individuo, la empresa, un país, y ese ya es el análisis cualitativo. Esto tiene que ver con lo que nos sucede a nosotros como colombianos, o sea, nosotros desde las ciencias contables debemos tener elementos analíticos para elaborar discusiones de análisis sobre los temas que a nosotros nos afectan. Por ejemplo, se está anunciando una nueva reforma tributaria. Se está anunciando, ay, la reforma tributaria. El objeto de estudio de ustedes es ese. Ese es el objeto de estudio, o sea, que nosotros nos concentremos en la realidad fáctica, o sea, en los hechos y en cómo afectan económica, financieramente estas decisiones a los individuos, a las empresas, a la sociedad. Ahí es donde nosotros empezamos a ganar relevancia como pensadores contables, a darle relevancia al conocimiento contable, a organizar este conocimiento formalmente en Colombia, porque las ciencias contables están formalmente constituidas en el mundo como un conocimiento científico académico, pero nosotros tenemos que empezar a hablar en Colombia de producir ideas, conceptos y pensamiento acerca de lo que nos acontece a los colombianos, a los latinoamericanos, porque no es la misma realidad la de Latinoamérica a la de África, a la de Europa, a la de Norteamérica, a la de Asia. Entonces sí es necesario que nosotros nos empecemos a pensar los problemas contables desde lo que estudiamos, desde los paradigmas. Ese es el nuevo paradigma. Ese es el nuevo, o sea, podría surgir un nuevo paradigma con las ciencias contables y es un enfoque mixto que analiza la realidad desde el enfoque de cuánto y también desde el enfoque de por qué, que son dos tipos de preguntas diferentes. ¿Cuánto? ¿Por qué? Son preguntas complementarias, no son preguntas antagónicas, sino que se complementan para nosotros describir, comprender la realidad. O sea que hay diferentes subobjetos de estudio. Hay otros subobjetos que aparecen y que ustedes pueden empezar a profundizar y a crear también otros subobjetos nuevos. Yo creo que aparece un subobjeto nuevo de estudio en las ciencias contables a partir de la pandemia y es el estudio
de las monedas virtuales o de las monedas digitales. Ahí aparecen otros campos nuevos que no hemos explorado y que nosotros deberíamos estar explorando porque, bueno, ¿y cómo es el tema de la tributación con el Bitcoin? ¿Cómo es el tema de la evasión de impuestos con las monedas y qué pasa con el sistema financiero? Y ahí es donde ustedes deben estarse preguntando qué pasa y aparece la característica del conocimiento científico, el enfoque predictivo, que ustedes puedan decir, va a pasar esto, va a pasar esto, si no hacemos esto, va a pasar esto. Eh, Mire que yo pienso que lo que está ocurriendo en el mundo hace que nosotros tengamos una ciencia muy dinámica. Partimos de que la realidad no es una realidad estática, la realidad está en constante transformación, la realidad muta, la realidad se transforma. En ese sentido, el conocimiento tampoco puede ser estático. El investigador, el sujeto cognoscente, usted, que está investigando la realidad contable, también es transformado. También usted tampoco tiene un pensamiento y una visión estática, porque cuando usted conoce la realidad, también es transformado a sí mismo por ella. Entonces, esa perspectiva de que nosotros como sujetos investigadores también pensamos, sentimos y somos afectados por la realidad. Marta tiene el micrófono abierto. Martica, ¿tiene alguna participación? ¿Algún comentario? Creo que se le abrió el micrófono. ¿Alguna pregunta hasta dónde venimos? Todo claro. No, profe. Yo, Claro. me parece importante la reflexión que estamos haciendo, que aparecen otros subobjetos de estudio y que la realidad no es estática, que nosotros como investigadores tampoco somos estáticos, nosotros mutamos cuando conocemos los fenómenos. Y esa es la posibilidad de construir, de teorizar. Ustedes pueden teorizar, pueden hacer ciencia, pueden hacer pensamiento, producir nuevas ideas a partir de lo que nos afecta y construir nuevos subobjetos de estudio. Por ejemplo, a partir de lo que yo les estoy contando, la nueva reforma tributaria, eso es un tema que ustedes deberían analizar, cómo en un país se ejecutan tan periódicamente y tan frecuentemente diferentes reformas tributarias. ¿Eso qué implicaciones tiene para los contadores y para las empresas y para un país? Son ustedes los llamados a pensar esos temas y a escribir sobre esos temas. Entonces, un poco la exposición del Lorna, pues retroalimentando esa exposición del Lorna tiene que ver con eso, con que nos preocupemos por pensarnos problemas que a veces pensamos que ya están hechos, que ya están estudiados, o que nosotros no tenemos ni arte ni parte y resulta que es todo lo contrario. No están estudiados, no están ningún pensamiento desarrollado sobre los temas y ustedes contadores son los llamados a pensar y analizar esos temas. Debemos pensarnos, por ejemplo, las implicaciones económicas y contables que tiene una nueva reforma como la que se está planteando, una nueva reforma tributaria como la que se está planteando actualmente. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué consecuencias? Y nosotros podemos volvernos, yo creo que para que eso se produzca, o sea, que lleguemos a que las ciencias contables se conformen como eso, formalmente como una ciencia, tenemos que llevar a que ustedes escriban, a que escriban mucho. Por ejemplo, columnas,
ahora les voy a enseñar un poco cómo podemos rastrear, cómo podemos buscar posibilidades. Porque pues la clase no es de competencias comunicativas, pero vamos a hablar un poco de eso. Porque el trabajo final tiene que ser un trabajo pensado como de noveno semestre. Ustedes son de noveno ya, ustedes ya se van a graduar. Entonces ya no es pensado como una mera nota, sino bueno, este trabajo final, más allá de la nota, se puede convertir en un trabajo, por ejemplo, en Medellín, en Remington, Medellín, hay convocatoria permanente abierta para publicar. Ustedes podrían publicar allá. Y en la medida en que empecemos nosotros a pensarnos las ciencias contables como eso, como una reflexión constante de lo fáctico, de lo que ocurre en la realidad y permanentemente contrastando con las teorías, con los pensadores, con lo que vamos leyendo, que va ocurriendo, es ahí donde va ocurriendo un desarrollo de la ciencia. Bueno, vamos entonces, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario acerca de la exposición del Lorna. Ninguna pregunta, ningún comentario. Jorge, adelante, por favor. No, que todo muy claro, pues con lo que usted ya terminó de explicar, pues quedó como bien. ¿Se le ocurre algún subobjeto, Jorge? Un subobjeto de estudio que se le ocurra. No, yo creo que pues, no, del tema no, que ya como con la materia nunca como habíamos visto, como era solo como lo técnico y en lo que se enfoca la carrera. Entonces ahora pues sí es otro punto de vista que tal vez no lo hemos visto y podemos enfocarnos en lo que usted dice, en leer más, en escribir, en investigar, que no se vea la carrera como solo una técnica o una ciencia, pues, que es como un arte, digámoslo así, sino en algo también que se puede dejar su registro, su texto, enfocarnos en otra parte. Excelente, Jorge, muy bien. Muy bien. Vamos a escuchar, me parece que seguía la exposición de Marta, ¿cierto? Ah, de No, Ilsa. De profe, Ilsa. profe, yo no, me tiene ahí pensando, yo todavía no. De Ilsa, de Ilsa. La evolución del pensamiento y el saber desde los enfoques científicos de Kuhn, el concepto de paradigma, excelente. Muy bien, adelante. Ilsa tiene el micrófono apagado. Ay, qué pena, estaba hablando sola. Y la cámara para verla, para conocerla. No, profe, me congelo acá. De pronto me da algo y estoy sola y no se dan cuenta. Hágale pues a ver. Bueno, Thomas Samuel Kuhn nació en Cincinnati, Ohio, el 18 de julio de 1922. Estudió física en la Universidad de Harvard, por la que se doctoró en dicha especialización en 1949. A partir de entonces, su interés se orientó hacia el estudio de la historia, de la ciencia, al que se dedicó por completo, y permaneció en Harvard como profesor ayudante de historia de la ciencia hasta 1956, tiempo en el que aceptó una oferta de la Universidad de Berkeley, donde ocupó la cátedra de Historia de la Ciencia a partir de 1961. Y en 1964 pasó a desempeñar este mismo puesto en la Universidad de Princeton hasta 1979, año en el que se instaló en Boston, ocupando la cátedra de Filosofía e Historia de la Ciencia del Massachusetts Institute of Technology.
Y por último, falleció el 17 de junio de 1996 en su casa de Cambridge, Massachusetts. El pensamiento de Kuhn. El filósofo Thomas Kuhn se ocupó principalmente de cuestiones acerca de la filosofía de la ciencia, haciéndose las siguientes preguntas. ¿Cómo se lleva a cabo la actividad científica? ¿Existe un mismo patrón de dicha actividad que se puede aplicar a lo largo de las distintas épocas históricas? ¿A qué se debe el aparente éxito en la obtención del conocimiento de la ciencia? Dicho conocimiento, por otra parte, es acumulativo a lo largo de la historia. Bien, este tipo de cuestiones nos muestra el enfoque histórico con el que se analiza la ciencia. Efectivamente, Kuhn se dedicó en un primer momento al estudio de la historia de la ciencia y fue a partir de ella de donde surgieron diversas cuestiones que muestran un contraste entre dos concepciones de la ciencia. Por un lado, la ciencia entendida como una actividad completamente racional y controlada, como nos las presenta el Círculo de Viena, por ejemplo. Y por otro lado, la ciencia entendida como una actividad concreta que se ha venido dando a lo largo de los siglos y que en cada época histórica presenta peculiaridades y características propias. Estos dos planteamientos pueden ser denominados formalista e historista respectivamente. Las respuestas que Kuhn da a las cuestiones iniciales que se plasman en la obra La estructura de las revoluciones científicas de 1962 supusieron un gran cambio en el debate filosófico del momento, pues el modelo formalista que imperaba en ese momento fue desafiado por el enfoque historista de Kuhn. Según Kuhn, en paradigma la ciencia se desarrolla siguiendo determinadas fases. Establecimiento de un paradigma, ciencia normal, crisis, revolución científica. En esta concepción, la noción de paradigma resulta fundamental, pues Kuhn define paradigma de la siguiente manera. Considero a los paradigmas como relaciones científicas universalmente reconocidas que durante cierto tiempo proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. Los paradigmas son, por tanto, un marco perspectiva bajo la cual se analizan los problemas y se trata de resolverlos. Por ejemplo, el movimiento aparentemente irregular de los planetas en el cielo es un problema concreto. Podemos verlo a la luz del paradigma que ofrece la teoría geocéntrica de Aristóteles. Pues bien, para Aristóteles el movimiento de los planetas es absolutamente circular. En este caso, por lo tanto, la labor del científico será mostrar que la irregularidad de los planetas no es tal y aclarar a qué se debe dicha apariencia. Pero podríamos verlo también partiendo del paradigma de la teoría heliocéntrica. En este caso, podríamos llegar a aceptar la no circularidad del movimiento real de los planetas, pero sea cual sea la explicación ofrecida, debe aplicarse por igual al resto de los cuerpos celestes. Los paradigmas son, por lo tanto, macroteorías que se aceptan de forma general por toda la comunidad científica y a partir de las cuales se realiza una investigación. El objetivo de la misma es aclarar las posibles fallos de paradigma, como por ejemplo datos empíricos que no coincidan exactamente con la teoría, o extraer todas sus consecuencias a este proceso de investigación basado en un paradigma que se le denomina ciencia normal. En palabras de Kuhn, ciencia normal significa investigación basada firmemente en una o más realizaciones científicas basadas, realizaciones que alguna comunidad científica particular reconoce
durante cierto tiempo como fundamento para su práctica posterior. Pues bien, esta fase de desarrollo de la ciencia ocupa la mayor parte del tiempo de los científicos, porque aunque los nombres que nos han llegado hasta nosotros han sido los de los científicos revolucionarios que han roto con las concepciones de su tiempo, como Galileo o Einstein, la mayor parte de los científicos realizan trabajos rutinarios de comprobación para mostrar o poner a prueba la solidez del paradigma en el que se basan, ya que en ocasiones, no obstante, un paradigma no es capaz de resolver todos los problemas y estos persisten a lo largo de los años o de los siglos, tal vez acumulándose junto con otros. Y cuando eso sucede, el paradigma en conjunto comienza a ponerse en cuestión y los científicos comienzan a considerar si supone el marco más adecuado o la forma más correcta de abordar los problemas o si deben de ser abandonados. Crisis. Según Kuhn, la crisis supone la incrementación de nuevos paradigmas, en un principio tentativo y provisional, con vista a resolver la o las cuestiones más problemáticas. Estos nuevos paradigmas compiten entre sí y cada uno trata de imponerse como el enfoque más adecuado. La gravedad de una crisis aumenta cuando se hace su aparición un paradigma rival. El nuevo paradigma o un indicio suficiente como para permitir una posterior articulación surge de repente, a veces en medio de la noche, en el pensamiento de un hombre que está profundamente inmerso en su crisis profesional. Es verdad que los momentos de crisis son instancias de planteo a todo nivel. Es decir, esta referencia al cuerpo de conocimientos que ya no se puede seguir sosteniendo, y el conocimiento es un fenómeno primariamente individual que puede socializarse. Kuhn tardó en reconocer que las comunidades no son entes con experiencias cognitivas, lo cual no significa que no puedan reproducir hasta cierto punto procesos individuales. Conviene aquí además recordar que justamente cuando Kuhn describe el estado de la ciencia en crisis, él no puede dejar de citar a los actores individuales describiendo el mundo interno del científico, por lo que el nuevo paradigma suele surgir de la mente de un hombre que está sumergido profundamente en la crisis. El momento de crisis es una conmoción intelectual cuyas repercusiones, por qué no decirlo, son casi existenciales. Según Kuhn, Einstein, limitado por el uso corriente en un lenguaje menos florido, escribió solamente: es como si le hubieran retirado a uno el terreno que pisaba, sin ver en ninguna parte un punto firme sobre el que fuera posible construir. Por otro lado, y Wolfgang Pauli escribió a un amigo: por el momento, la física se encuentra otra vez terriblemente confusa. De cualquier modo, es muy difícil para mí. Desearía haber sido actor de cine o algo parecido y no haber oído hablar nunca de la física. Estas confesiones son de hombres de ciencia, cuyos aparatos conceptuales con los que habían venido trabajando se encuentran afectados de tal modo que no pueden comprender lo que hasta entonces comprendían. La crisis de la ciencia, antes que ser la de una institución, no es más que el reflejo de la crisis por la que atraviesan los científicos concretos, ya sea porque la revolución científica no se completa de la noche a la mañana y requiere de la intervención de varias mentes lúcidas y creadoras de nuevos esquemas de pensamiento y resolución de problemas, o por la prueba histórica de que los hombres concretos y sus aparatos conceptuales están siendo exigidos en medio de una crisis. Es evidente entonces que los cambios científicos, según Kuhn,
juegan un papel fundamental. La revolución científica de Thomas Kuhn. Nos haremos esta pregunta: ¿qué es revolución científica? Pues se podría entender a la revolución científica como el lapso en donde hay un cambio de paradigma de la comunidad científica, cuando uno de ellos demuestra su fuerza y se impone, es un cambio de paradigma y establece de nuevo paradigma. Ejemplo, a diferencia de la ciencia normal, la ciencia revolucionaria rompe con los cauces y se establecen nuevas concepciones teóricas y metodológicas. Dichas concepciones sobre la naturaleza, como lo son las teorías y conceptos, y la forma en la que se llega a ellas, o sea, los métodos, constituyen aquello que Kuhn llama paradigma. Se logró en la revolución científica la superstición y la religión, y especialmente la atribución de responsabilidades y consecuencias a seres supernaturales, que fueron reemplazados por la ciencia, la razón y el conocimiento. Esto permitió el avance de las ciencias modernas y también propició cambios en el orden social. Finalmente, se produce una revolución científica cuando uno de los nuevos paradigmas sustituye al paradigma tradicional, como sucedió con la visión del mundo copernicana, que derrocó a la concepción aristotélica, o con la teoría de la relatividad de Albert Einstein, que sustituyó a la visión newtoniana de la realidad, con la forma más apropiada forma aproximarse al mundo. Las revoluciones científicas se consideran aquí como aquellos episodios de desarrollo no acumulativo, en que un antiguo paradigma es reemplazado completamente o en parte por otro nuevo e incompatible. Tras la revelación del siglo comienza de nuevo y el paradigma que ha sido instaurado de pie a un nuevo proceso de ciencia formal. Kuhn muestra que la ciencia no es solamente un contraste y neutral entre las teorías y la realidad, sino que hay diálogo, debate y también tensión y luchas entre los diferentes de los distintos paradigmas. Los científicos no son seres absolutamente racionales. Cuando los experimentos parecen mostrar que una teoría determinada es falsa, algunos científicos continúan usándola. Si hay una posible aplicación práctica de la teoría o existen intereses de algún tipo, esto influye en la actividad científica, así como la existencia de colectividades y grupos sociales a favor o en contra de una teoría concreta, o la existencia de problemas técnicos. Todos ellos son casos en los que la actividad científica se ve influenciada por el mundo exterior. En definitiva, allí donde los formalistas afirmaban que lo importante de la ciencia son las teorías y la comparación objetiva entre las teorías existentes, los historistas conceden más importancia al sujeto que lleva a cabo la investigación, así como a la sociedad en la que está inmerso. No existe forma de alejarse de todos los paradigmas y compararlos de forma objetiva, sino que siempre estamos inmersos en uno de ellos y conforme al mismo interpretamos el mundo que nos rodea. El debate que se establece, por lo tanto, entre defensores de distintos paradigmas puede resultar a menudo estéril, hasta el punto, llega a decir Kuhn, de que un paradigma triunfa no porque consiga convencer a sus oponentes, sino porque los representantes del paradigma más antiguo van falleciendo o han fallecido. En conclusiones, según Kuhn, paradigma se entiende como una estructura de conceptos, teorías, creencias y formas propias de una época, la cual tiene impacto en la sociedad. Por lo tanto,
En una investigación es importante tener en cuenta los siguientes paradigmas, como son religión, educación, cultura, sociedad, entre otros, ya que un paradigma se puede ubicar en diferentes contextos para comprender, conocer y evaluar los problemas que existen y así orientar y guiar nuestra investigación. Muchas gracias, les doy estas frasecitas como para tener en cuenta. Si quieres cambios grandes y primarios, trabaja en tus paradigmas. Y romper paradigmas es cambiar lo que puede y debe ser cambiado. Excelente. Muchas gracias, Ilsa. ¿Algún aporte a la exposición de la compañera? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿Alguna pregunta sobre la exposición de Kuhn? Yo los dejé dormidos. No, profe, me pareció muy completa la exposición, Ilsa. Muchas gracias. Muchas gracias, Lorna. Muchas gracias, Ilsa. Estuvo muy bien. ¿Alguien falta por exponer? Marta Sánchez ya expuso. No, profe, quedamos para la otra semana. ¿Cuál es el tema tuyo? La matriz disciplinaria de la contabilidad. Muy bien, entonces dentro de 8 días expone Profe, Marta. yo también falto. Pero... ¿Yuri está preparada para exponer? No, ahorita no, profe, dentro de 8 días. No, entonces, ¿cómo así? Ustedes eran Pau, ¿cómo así entonces? Profe, usted nos dijo ya que Éramos ya dos, profe. Creadores. Caña. ¿Cómo así? Ya pues, no era hoy. No. No, profe. Ah, Bueno, mentiras. Entonces, a la par que ustedes están preparando sus exposiciones, que son las dos que faltan, deben ir trabajando en sus escritos, a la par. Ir trabajando en cómo concretar un artículo, un ensayo académico, que es el trabajo final de la clase. La clase es un ensayo, la clase tiene mapa conceptual, exposición y ensayo. Y el ensayo es de mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas. Profe, hablando del mapa conceptual, usted no ha abierto el link. ¿Cuál link? Para subir el mapa conceptual. Sí, A mi compañero parece. sí está abierto. No, yo llevé todo el fin de semana, profe, mirando eso, hasta lo conversé con Ilsa, y Ilsa tampoco lo había Yo visto. también miré y no hay un link abierto para subir el mapa. Vamos a ver, vamos a resolver ya eso, listo. Vamos a mirar qué pasa. Ah, tienes toda la razón. No está. Está solamente el del trabajo escrito final. Yo tengo entonces que abrir 2 links. Uno para que ustedes suban las exposiciones y otro para que ustedes suban los mapas conceptuales. Es cierto, es cierto. Tienes toda la razón. Te pido disculpas a todo el grupo. Sí, claro, aquí tiene que quedar, aquí en la tercera sesión debe quedar una manito con la tarea que diga mapas conceptuales y en la otra que diga exposiciones, para que ustedes estas exposiciones que hay también las puedan subir. Tienes toda la razón. No lo he hecho, les pido disculpas, me toca poner a habilitarme rápidamente para que ustedes puedan subir sus actividades. Sí, Sí, ¿qué porque otra el mapa no cosa? era la primera nota del primer parcial, profe. Sí, por eso. Sí. La primera nota es el mapa conceptual, la segunda nota es la exposición y la tercera nota es de lo que vamos a hablar ahora, que es el ensayo.
Yo quiero que ubiquen que aquí en la tercera sesión hay un link que se llama conectores y señalizadores, de pronto ya muchos lo tienen. Para el ensayo es bueno usarlo, es una sola hojita. Esta sola hojita sirve para que ustedes, es una sola página, para que ustedes empiecen a escribir sobre los temas que ya expusieron, por ejemplo, los de quienes ya expusieron hoy, quienes expusieron hace 8 días y quienes van a exponer dentro de 8 días, empezar a redactar su trabajo final, empezar a irlo proyectando, hacer un esbozo, hacer un boceto. Por ejemplo, para iniciar un texto a propósito de, comenzaremos por el tema que vamos a desarrollar, el presente texto, porque a veces como que empezamos a escribir y no sabemos por dónde empezar, cómo comenzar. Por ejemplo, para enfatizar o establecer jerarquías. Ante todo, el énfasis es necesario resaltar, es preciso insistir, para introducir una comparación, a diferencia de, al igual que, comparando, de modo similar, para introducir una aclaración, lo cual significa, o sea que, pongamos por caso, tal como, vale la pena aclarar. Esta hojita es muy útil como conectores y señalizadores que contribuyen a la coherencia y a la cohesión de un texto. Entonces, de lo que yo quiero hablarles en este momento es que pues la clase no es de competencias comunicativas, pero como la clase tiene un énfasis como en el tema científico, en el tema académico, yo quiero que ustedes ubiquen y recuerden esa clase de competencias comunicativas. Vuelvan a recordar de qué hablaba esa clase. Recuerden que el ensayo, todo ensayo debe tener una estructura. La estructura La estructura del ensayo no se nos puede olvidar. Vamos a recordarla acá. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe. Voy a poner una letra grande para que se vea. Estructura del ensayo. Primero, estamos hablando del título. Ustedes ya tienen unos títulos de trabajo. Pues la idea no es que ustedes repitan el mismo título. Si ustedes tienen, por ejemplo, la evolución del pensamiento desde Kuhn, desde las revoluciones científicas de Kuhn, que eso ya es un título que da la unidad del módulo, usted se va a inventar un título llamativo, creativo, no sé, como las revoluciones científicas de Kuhn, hoy al siglo XXI en la pandemia, por ejemplo. ¿Será que hoy hay cambios de paradigmas después de lo de la pandemia? Yo creo que sí. Yo creo que lo que dicen las revoluciones científicas de Kuhn y lo de las crisis es precisamente lo que está pasando ahí, hoy. Entonces, inventarse títulos llamativos es relacionar el tema que usted tiene con temas de actualidad o con el entorno y la espacialidad que usted tiene. Recuerden que un ensayo debe tener este cuerpo. Esta es la estructura de un ensayo, que es como la de un cuento o de una novela. El inicio, el nudo y el desenlace. El inicio, el nudo y el desenlace. Todo ensayo tiene esa estructura. Y por último viene lo que son las referencias, que llamamos bibliografía, las referencias bibliográficas. Entonces, cuando hablamos del trabajo final, estamos hablando de un trabajo que tiene mínimo 3 páginas, máximo 5 páginas con estas características, que tenga un título, que tenga una introducción, un desarrollo, unas conclusiones y unas referencias bibliográficas que pueden ser las del mismo módulo. La idea de escribir es una idea básica para poder producir conocimiento. Y nosotros en las ciencias contables, en lo que estudiamos, a veces nos quedamos en lo técnico, en las operaciones, nos quedamos en el pensamiento y en lo práctico, en lo empírico, y a veces somos muy buenos en la parte de razonamiento lógico y matemático, en la parte de los números y la estadística,
pero no somos tan buenos a la hora de escribir. Se nos hace difícil escribir. Escribir es duro. O sea, escribir es duro en general, pero para los contadores específicamente más difícil. Es duro. Yo lo reconozco y ubico esto como, no como una debilidad, sino como uno de los puntos que ustedes deben fortalecer, a fortalecer la parte de la escritura creativa. Por eso les estoy hablando de que vamos a hacer un texto que tenga esas características y no se les olvide que en competencias comunicativas nosotros vimos algo que se llama el concepto de párrafo. El párrafo es la unidad básica de todo texto escrito. Ustedes se van acá a Word, dice párrafo, aquí. Párrafo es la unidad básica de todo texto escrito. Y el párrafo comienza en mayúscula, termina en punto. Cada párrafo desarrolla una idea. Si usted va a desarrollar otra idea, pasa a otro párrafo. Un párrafo tiene como característica en el ensayo académico 4 líneas mínimo, 5 líneas mínimo, máximo 15 líneas. Ahora les voy a mostrar un ejemplo. Esto de lo que les estoy hablando es como un repaso de lo que ustedes ya vieron, pero es para que tengan en cuenta de que pues, la clase tiene como un énfasis pensarnos esto como una ciencia y tiene que ver con que nos pensemos la posibilidad de escribir sobre los temas que ustedes están trabajando. Por eso es un mapa conceptual temático, una exposición temática y un ensayo temático. Entonces, hay párrafos, vamos a hablar del concepto de párrafo. Ustedes saben que hay párrafos que son descriptivos. Hay párrafos que son narrativos. Hay párrafos que son expositivos. Hay párrafos que son argumentativos. Hay párrafos que son de comparación. Cuando uno sabe esto, que hay diferentes tipos de párrafos, entonces ya empieza uno a decir, bueno, aquí en la introducción, perfectamente, con que me haga un párrafo, por ejemplo, descriptivo, que empiece a describir el tema del que yo voy a hablar. ¿Cómo describo? Así como cuando uno escribe una persona, es alto, delgado, de tez blanca, de nariz aguileña, de labios gruesos, así describe uno un tema. En un párrafo de mínimo 4 o 5 líneas, un párrafo en la introducción, un párrafo descriptivo. Por ejemplo, puede hacerse un párrafo narrativo que hable y narre sucesos, que cuente una serie de hechos. Entonces usted empieza a decir, en 1900, tal autor escribió tal texto, coma, luego tal autor, y usted empieza a narrar una serie de hechos, de sucesos, de personas, y finalmente se hace un párrafo, por ejemplo, argumentativo. Argumente por qué ese tema que usted está trabajando es un tema importante, porque ese tema que usted empezó a trabajar es un tema que en las ciencias contables, en la contabilidad es un tema relevante, porque ese autor, o porque no, usted diga, no, este autor ya no sirve, estos autores ya no son importantes para la realidad que nosotros tenemos. Argumente, o sea, un párrafo argumentativo que contraste sus ideas con las ideas de otro. En 3 párrafos usted tiene la introducción. En 3 párrafos, un párrafo descriptivo, un párrafo narrativo, un párrafo argumentativo. Párrafos que sean mínimo 4 líneas, máximo 15 líneas. Luego el desarrollo, lo mismo, empieza usted a jugar con párrafos, usted los combina, empieza a hacer párrafos en el desarrollo, como ya empieza a problematizar. Son puros párrafos argumentativos, por ejemplo. Y las conclusiones, con que usted se haga un párrafo descriptivo que describa de qué estaba hablando, cuáles son las ideas principales que se tocaron, y otro párrafo argumentativo que argumente y concluya con 2 párrafos grandes, buenos, que sean 2 párrafos claros. Usted hace las conclusiones. Entonces realmente yo quiero como que le den a la escritura como una perspectiva sencilla, como no decir, es que escribir es fácil, vos. O sea, escribir no es difícil, escribir
es empezar, primero haga la estructura, listo, empecemos porque tenga una introducción, un desarrollo y unas conclusiones. Si usted quiere, hace esta estructura y usted empieza a escribir. Usted allá en Word y empieza, bueno, hagamos pues la introducción, y empieza a hacer el primer párrafo y empieza a hacer el segundo párrafo, listo, hagamos el desarrollo, y deja estos de subtítulos allá, los puede dejar perfectamente. Todos los ensayos tienen eso, una introducción y unas conclusiones. Y en el desarrollo lo puede dejar con esa palabra, desarrollo o problematización. Entonces, esto es muy importante, muchachos, estos son recorderes que son muy importantes, esto es de competencias comunicativas, pero fundamental para el trabajo final, trabajo de noveno semestre, que estamos ya hablando de darle a esta clase como un nivel. Entonces, que sean 3 páginas, pero que sean cualitativas, no en cantidad. ¿Para qué 30 páginas todo copiando, copy y pegue sin saber qué estamos diciendo? Preferible que usted se concentre en hacer bien su párrafo, qué es lo que va a decir, y tenga conciencia de lo que escribe, y que sean 3 páginas, pero conscientes, que usted las hizo, creativas, a estar copiando y pegando. ¿Alguna pregunta hasta donde venimos? No, profe. No, profe, muy bien la explicación para poder como darle un Tener una base. tema adecuado, sí, pues la verdad no lo tenía como tan Sí, claro, es más que todo el tema de la introducción. les voy a mostrar un modelo de ensayo, gracias Jorge, les voy a mostrar un modelo. Ahora les voy a mostrar varias cosas. Esto es de otro tema. Dice Revista de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias Sociales de la Universidad Rafael, dice ISSN. ISSN 13170570. Ustedes de pronto en sus casas o donde están en sus momentos busquen un libro. Busquen cualquier libro. Y usted diga ahí en la oficina, uy, va a coger aquí un libro, tal. Busque un libro. Voy a buscar el mío. Ya me encontraron. Yo ya encontré el mío. Yo ya encontré el libro. Ya fueron por el libro suyos. Libro suyo. Sí. Busquen en el libro un numerito. Aquí en este artículo dice ISSN, pero resulta que en el libro debe decir al principio, en la primera página, despuesito de ISBN. Sí, ese dice ISBN 84 guión, Eso, bueno, un poco eso. de números, dice obra completa. ISBN tiene todos los libros, todos los libros tienen un número que dice ISBN. Y todas las revistas tienen ese número que dice ISS, no ISB, sino ISSN. Eso es algo muy importante que ustedes tienen que saber. Todos los libros, todos, deben estar protegidos. Y eso es un código internacional que protege los derechos de autor y los derechos de la editorial. Y en el caso de las revistas también. Esta revista de estudios interdisciplinarios está protegida, está indexada. Y con este número, este señor Adolfo Abadía, que es el que escribió este artículo, aparece con este número en el registro internacional ISSN. O sea, los derechos de producción académica de lo que él escribió está protegido con este número. Entonces, estamos hablando... O sea, profe, una pregunta. Todos los que publican libros les dan como un código para que no los den plagio. Exactamente, exactamente. ¿Tengo Exactamente. que pagar por ese código? No,
Eso se lo tramita a uno la revista a la que uno propone el artículo. Ellos o sea, la revista hace un proceso que se llama de indexación. La indexación es un proceso largo que recorre un grupo académico, por ejemplo, en una universidad. Nosotros todavía en la universidad no tenemos una revista. Profe, o sea, la editorial pues que imprime el libro hace eso, ¿o quién? Sí, sí, la editorial. O sea, la editorial es editorial porque está avalada con ese número, con ese código y tiene acceso y tiene como demostrar que su producción académica es transparente, respeta los derechos y protege los derechos y por eso tiene ese trámite de ese número. O sea que no hay códigos repetidos ni nada, No, todos tienen que ser distintos. todos y son internacionales. Ya. Es muy importante eso que yo les estoy contando porque yo le estoy invitando a escribir y yo lo que estoy diciéndoles es, vea, si usted escribe, a usted le van a asignar un numerito que le va a proteger toda la vida. Usted se muere y los derechos de autor le quedan protegidos. Eso es algo que está protegido internacionalmente. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, este artículo de este señor Adolfo Abadía, este artículo fue recibido por esa revista y para ellos poder tener un número así como este, o sea, que sea indexada la revista, esta revista de estudios, por ejemplo, en este caso, quiere decir que yo, Adolfo, mandé el artículo y la revista asignó pares ciegos, 2 o 3 pares ciegos. Pares ciegos es que personas que no lo conocen a uno, mejor dicho, leyeron este texto sin firma, como anónimo, no sabían quién lo escribió. Y yo he sido par ciego, por ejemplo, de una revista en la tecnológica y de una en Ecuador. A mí me han llamado como par ciego. Y entonces a uno le mandan el artículo y uno no ve quién es el escritor, quién lo escribió, si es estudiante, si es profesor, uno no sabe quién es. Uno lo que hace es leerlo y ver que cumple con normas APA, que no está plagiando y que dentro de la discusión académica no está repitiendo debates, sino que está dando las discusiones que se está en el momento desarrollando en ese tema. Entonces, hay algo que yo les quiero decir, es que uno no paga para publicar. Que uno diga, es que yo le pagué a la revista y la revista me... Eso es gratuito, eso, sí, eso es de puro mérito, de puro mérito. Si el artículo está bien escrito, se lo publican. Y no le van a dar plata a usted tampoco. La revista sale, se publica, puede ser digital, puede ser física, y no es que a usted le vayan a reconocer dineros por eso, no. Hace parte del mundo académico, de la comunidad académica. A no ser de que sea un libro. Por eso un libro es ISSBN, que el ISBN, de pronto un libro, sí puede usted como contador hacer un negocio con una editorial y decirle, yo tengo un libro sobre temas contables en Colombia, lo vamos a sacar, vale 100 millones de pesos, para ponerlo en las principales bibliotecas del país. Le da 50 millones por adelantado para... Y cuando el libro esté ya vendido todo, me da la otra mitad. O sea, son negocios en el mundo académico. Yo lo que les estoy mostrando es que eso se hace. O sea, el conocimiento es también para eso. Yendo más allá, ahora les voy a ir hablando más de este tema. Está, siempre un artículo tiene resumen, palabras clave, el resumen en inglés, abstract, dice... a ver, yo quiero mostrarles, dice introducción. Empieza siempre, introducción. Y miren este párrafo, 1, 2, 3, 4, 5 líneas. Tiene 5 líneas. Vean este otro párrafo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Son párrafos cortos, porque usted está desarrollando idea por idea. Este, por ejemplo, tiene 1, 2, 4 líneas. Y chequen algo, desen cuenta de algo. Vamos a leer el párrafo, dice,
En este sentido, esta investigación promueve el entendimiento de las relaciones internacionales como, abre comillas, toda manifestación, cierra comillas y cita, o sea que este párrafo ni siquiera es un párrafo completo con ideas originales. Quiere decir que usted puede traer ideas de otro lado, puede venir y hacer su párrafo con ideas de otro lado. El pecado mortal es en no decir de dónde sacó la idea. Por ejemplo, aquí dice Part B, 1995. Listo, citó. Pero usted puede hacer párrafos con otras ideas. Por ejemplo, miren este otro párrafo. Este enfoque implica concebir el comportamiento como un elemento fundamental, el cual se modifica, se reproduce como una suerte de comillas. Red global de relaciones humanas, cierra comillas, paréntesis, apellido, año, página, cierra paréntesis. Y sigue el párrafo, y sigue lo que deja en evidencia, quiere decir que usted incrusta dentro de su párrafo las ideas de otro para poder trabajar. Aquí hay una cita textual quiere decir que usted cita tal cual, copia la red global de relaciones humanas, es una expresión tal cual que copió de Kozlarek en 2010, tal cual la copió. Pero hay otra cita que se llama cita de paráfrasis o cita de parafraseo. Es cuando uno parafrasea otras cosas. Cuando uno cambia a sinónimos las ideas que está viendo en otro texto. Ojo, eso también es plagio. Eso también es plagio, pilas. También se citan esas cosas. Cuando usted está escribiendo aquí, contenta, está haciendo su parte y está mirando aquí un PDF y se está robando las ideas de acá, le está cambiando el sinónimo, eso también se cita, y se cita como, sin comillas. Miren cómo está este párrafo, lo que deja en evidencia la necesidad de pensarse a los individuos, a las sociedades, FAIR, apellido, año y página, y no hay comillas por ningún lado. Quiere decir que fue una cita de paráfrasis, o sea que esta idea que él redactó aquí está en este autor y él le cambió palabras. Hay citas de paráfrasis y citas textuales, pilas. Esto es muy importante saberlo. Y ya ustedes saben si, ¿qué es citar? Citar es esto, citar es poner dentro del párrafo la referencia de donde uno saca la fuente donde uno saca la idea. Por ejemplo aquí, comillas, herramientas fundamentales para resolver problemas empíricos como conceptuales, cierra comillas, apellido, año y página. Eso es citar. Sea de cita textual o sea de cita de parafraseo, se pone así. Si usted dice, ay, profe, yo no sé citar, usted lo único que tiene que hacer es poner apellido, año y página. Si es textual, o sea que usted copió tal cual, ponga comillas. Si no, no pone las comillas, pero pone apellido, año y página y ya con eso se cura en salud. El delito del plagio es castigado en el Código Penal colombiano, artículo 172, 90 meses de prisión y más de 300 salarios legales mínimos vigentes de multa. O sea, es un tema muy delicado. Usted es descubierto en plagio y el reglamento de la universidad da expulsión. Pero si usted es descubierto en plagio, por ejemplo, en un texto publicado con código ISSN, ISSBN, así como yo les he mostrado, eso ya se va a un pleito penal o civil de reclamación de intereses. En la universidad, pues a usted como es un trabajo de clase, es un ensayo de clase que no está publicado, pues uno como profesor lo que hace es procesarlo disciplinariamente con la nota o poniendo la queja en registro y matrícula. En la Universidad de Antioquia, en la Universidad Tecnológica, en la Universidad Nacional, donde yo estudié en la Nacional, por ejemplo, da expulsión de 3 años. Usted lo sacan 3 años de la universidad si es descubierto en plagio en trabajos de clase, en los ensayos de clase. El profesor va y se queja y después de 3 quejas le abren un proceso disciplinario y registro y matrícula le bloquea la matrícula.
por 3 años. Entonces es un tema que es bastante delicado porque estamos hablando de que vos como contador te haces una carrera de contaduría, te interesó un tema y resultó que vos sos buena pluma, te gustó escribir, aprendiste, un profesor te enseñó y resultó que te volviste escritor y resultó que a partir de lo que vos estás escribiendo, por ejemplo, empezaste a dar conferencias, seminarios, a participar en congresos, en foros. Y resultó que una vez un estudiante plagió, fue y copió lo que vos escribiste en uno de tus libros o en uno de los artículos tuyos. Eso se puede reclamar jurídicamente. Eso es un problema muy grave. No puedes, o sea, ahí donde decimos que esa frase que nuestras mamás decían que el conocimiento es lo único que a uno no le quitan. Eso es mentira, porque a usted sí le pueden quitar el conocimiento, usted le pueden quitar en el plagio, le pueden robar su proceso de indagación académica. Por eso es muy importante que ustedes no caigan en esa práctica escritural. A veces creemos que simplemente, como no decimos, no, yo no sé norma zapa, yo no sé citar, entonces no lo hacemos y resulta que estamos cometiendo un delito. Miren cómo es de fácil, miren este párrafo. Por lo tanto, queda en evidencia que el término de relaciones es un, abre comillas, cierra comillas, apellido, año y página. Y es un párrafo todo de una cita extraída de otra fuente. Yo quiero mostrarles, vamos a ver la bibliografía cómo está. Dice reflexiones finales, o sea, las conclusiones, y dice bibliografía, y aparece apellido, sangría francesa. Hay una cosa que es la sangría de primera línea, que es esta. Al inicio de cada párrafo, hay por norma APA, sangría de primera línea, o sea, este espacio que uno deja en la primera línea. Antes uno dejaba espacio entre párrafo y párrafo, ya no, ya este espacio que uno dejaba entre párrafo y párrafo cambia por este espacio que se hace aquí en la primera línea, que se llama sangría de primera línea. Y en la bibliografía hay una sangría que se llama sangría francesa, que es esta que saca el apellido y deja visible el apellido hacia afuera, para que el lector vaya y busque, ¿quién era Barbé? Aquí, es una mujer, mira, Esther, de 1995, mira, tiene 2 trabajos, 3 trabajos, ¿cierto? Entonces, para eso es que una cosa es la cita dentro del párrafo y otra cosa es la bibliografía al final, porque en la bibliografía es donde se coloca completa toda la información que uno como lector va a ir a buscar en caso de que le guste la cita, quiera corroborar la cita. Esto es como un repaso que yo quería darles de normas APA. Y quiero mostrarles muchas cosas, quiero mostrarles diferentes cosas. Esperen un momentico. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No hay preguntas. No, señor. Profe, pero entonces, si yo quiero llevar el texto más como a mi forma de pensar y de verlo en el transcurso de la historia, lo puedo llevar de esa manera. O sea, usted me está preguntando si puede hablar en primera persona. Sí, porque entonces yo no quiero traer ahorita, porque es que ya saben quién fueron, ni todo el cuento, la historia de Mesopotamia y todo este cuento, sino ya traerlo como a este momento, que es lo que yo digo. Sí, hacer como un breve resumen de todo lo que ha sido la historia, ¿cierto? Pero tirar Sí. como el ensayo más como a, ¿cómo le digo yo? Como a primera persona, como usted dice. Vea, el ensayo usted puede hacerlo. Lo que pasa es que el ensayo es el género más libre de la escritura. Se caracteriza porque usted habla libremente sobre lo que está pensando, sobre un tema en específico en este caso. No es hablar a la loca, sino sobre un tema elegido. Entonces, la idea del ensayo es que usted pueda contrastar opiniones. Que usted diga, está esto, está estos autores dicen esto, la historia dice esto, por aquí están otras fuentes, y yo qué pienso.
¿Y usted qué piensa referente a estas posturas? El ensayo es para eso, para que usted ponga en diálogo y en controversia, a pelear. ¿Cómo? A través de los párrafos. En un párrafo desarrolla un autor, en otro párrafo desarrolla un autor, pero entonces la clave del ensayo es que usted, su pensamiento, el pensamiento del escritor, el pensamiento suyo. Por eso yo creo que en el ensayo sí es posible hablar en primera persona, porque tiene que diferenciarse el pensamiento del que escribió respecto de los otros autores. Al que van a citar es a usted. Si a usted le publican el artículo, la citan o lo citan es a usted. Y pues tiene que diferenciarse el pensamiento suyo de los demás. Entonces en el ensayo uno puede hablar en primera persona. Esa es una postura también personal que yo tengo. Porque si no, entonces, ¿cómo va a diferenciarse el pensamiento de los otros? ¿Cierto? De pronto hemos pensado que en el ensayo uno no escribe en primera persona. Sí, sí, sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener rigor académico y saber, por ejemplo, cómo expresar los sentimientos, las emociones y lo que uno piensa o siente, lo que siente referente a un tema. Uno no va a expresar sentimientos y subjetividades mezclando cosas, por ejemplo, espirituales, de lo que usted tiene de concepción frente a la vida con otros temas, ¿no? Son cosas distintas. Pero sí se visualiza su parte crítica, su pensamiento, su análisis frente a un tema. Otra cosa es mezclar allá, pues mezclar todo en el ensayo, ¿no? Usted está hablando del aborto, uno trata de ser imparcial en el ensayo, uno trata de no parcializar todo el ensayo, pero, y usted dice, estos están de acuerdo, estos están en contra, los visualiza y los diferencia, ¿y usted qué? Usted tiene que tratar de mostrar de todo lo que trajo, de todo lo que discutió, cuál es la conclusión, o sea, su postura. No sé si logró responderte. Sí, profe. Yo quiero mostrarles esta página se llama plagio.org, plagio SOS, plagiosos. Aquí está, por ejemplo, el caso, aquí en los casos, hay unos casos muy importantes. Ustedes duden, por ejemplo, de un profesor que les diga, vea, el ensayo es sobre tal cosa y les ponga a escribir a todos sobre un ensayo en específico. Por ejemplo, está el caso número 5 del profesor William Ortiz Jiménez. Él fue profesor mío en la Universidad Nacional de Colombia. Y el profesor lo que hacía era ponernos a escribir a todos y él presentaba ya en congresos, en seminarios, en revistas indexadas los trabajos de clase de nosotros y muchos de los publicaron. Entonces, o sea, duden de un profesor que les diga el ensayo es sobre tal tema. Por ejemplo, en este caso, ustedes tienen libertad temática, tienen un tema asignado, pero ustedes verán cómo lo desarrollan y también les voy a dar otras pautas para que lo hagan de manera libre, no es algo esquemático. Y aquí les voy a mostrar algo que me pasó a mí. A mí en el año 2009 me publicaron en esta revista que se llama Papel Político Estudiantil un artículo. A los 7 años salió un libro que se llama Sociedad, Delito y Sanción, de este señor Javier Antonio Villanueva Mesa, y se roba mis párrafos y se roba 6 páginas de mi texto. Entonces, o sea, yo le estoy hablando del plagio, en este caso, por ejemplo, vamos a ver cómo fue, como un ejemplo. El amarillito es el mío, dice, es entonces crítico, espere que estoy tratando de aumentarlo y se me... Aquí. Es entonces crítico el estado actual de las relaciones internacionales, evidente en el funcionamiento inepto de la comunidad andina. Vean lo que él pone. Es crítico entonces. O sea, yo digo,
es entonces. Él cambia el orden de las palabras. Es crítico entonces el estado actual de las relaciones internacionales evidente en el funcionamiento débil de la Comunidad Andina de Naciones. Yo digo inepto. Hace 7 años escribí yo en el funcionamiento inepto de la Comunidad Andina, que no ha tenido la capacidad política, y así durante 6 páginas. Este señor, Profe, ¿y cómo se dio cuenta usted o cómo se da cuenta la gente que leyendo, le plagia? leyendo. Por ejemplo, miren este párrafo. Miren la burrada. Usted estaba leyendo y él mismo evidenció que eso era palabras suyas de algún texto Sí, que hizo. claro. Claro, por ejemplo, miren aquí, el problema del narcotráfico rebasa fronteras y tiene características transnacionales. Ese es mi párrafo. El problema del narcotráfico rebasa fronteras. Vamos a ver lo que él hizo. El problema del narcotráfico es un problema, repite la palabra problema. Vea que yo no la repito. El problema del narcotráfico rebasa fronteras. Y él dice, es un problema que rebasa fronteras y tiene características, y se roban los párrafos. Y vea que no hay comillas, por ningún lado hay comillas donde él me cite, donde él diga mi apellido, el año 2009, y donde él diga la página, tampoco en la bibliografía. Si ustedes quieren ver, yo les voy a mandar este link, ya mismo les voy a mandar, para que brujien sobre este plagio. Aquí están los anexos del caso 41. El caso número 40 es el caso del ministro de Vivienda, Joan Tibal Malagón. El caso número 40 es del ministro de Vivienda actual, que está acusado en plagio en su tesis doctoral. El caso número 41 es el mío. Yo les voy a mandar eso para que ustedes observen y ustedes se den cuenta que es un tema pues sumamente vigente, que cuando ustedes les enseñan las normas APA, no es como sí, las normas, no, es que es de verdad, el plagio ocurre, A mí, pues no es por ser jactancioso, una vez me llamaron de una revista en Ecuador para que hiciera de par ciego, y yo me puse a leer el artículo, y el artículo me hacía plagio a cosas mías, y yo pude, con links, demostrarle a la revista, esto está en tal link, esto está en tal página, esto está en tal otro. Y de otro autor, de otra persona que también yo he visto que escribe sobre esos temas, yo le detecté plagio, y a esa revista le dije, vea, esto es de tal autor en tal lado. Entonces, yo les quiero mostrar eso. Ustedes se pueden meter por plagiarismo. Esto es un detector de plagio. Hay muchos en la red. Entonces, usted está haciendo su ensayo, y usted mismo, como usted de pronto por allá copió y no se acuerda, no sabe dónde es esa fuente, pase sus mismos trabajos por estos detectores de plagio. Y pues esto es lo que hacen esas revistas que yo les digo que son indexadas, porque ellos controlan el plagio. Vamos a meter aquí, por ejemplo, de ese texto que vimos ahora, que yo les estaba mostrando de cómo eran las citas, metamos un parrafito. Espera, yo lo copio. A ver si lo detecta, a ver si lo ubica. ¿Qué será ahí? A ver, comprobar plagio. Vamos a ver. Ustedes están viendo ahí la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profe. Dice 100% plagiado. 100%. Yo copié de allá un párrafo del texto que estábamos viendo ahora. Entonces, descargar informe, le dice de dónde, empieza a ubicarle, ese texto está en tal parte, lo lleva a donde está el texto. Hay diferentes formas, diferentes detectores de plagio. Este se llama plagiarism, detector.net.
cúrense ustedes en salud antes de presentar un trabajo. ¿Y por qué les estoy hablando yo de esto? A venir pues tema, ¿por qué está hablando todo eso? Les voy a mostrar por qué. Uy, vamos a ver este de la UDEA, ese está bueno. De la Universidad de Antioquia. Ustedes se imaginan, ustedes, convocatoria, número especial, la información no financiera. La revista de Contaduría Universidad de Antioquia invita a participar en la publicación de un número sobre información no financiera. Editoras invitadas, estas señoras. Apertura de la convocatoria, 12 de noviembre del 2020. Fecha límite de recepción, 28 de marzo de 2021. Está abierta todavía, pues no alcanzamos a hacer un artículo en 5 días. Pero entonces yo quiero mostrarles, muchachos, pilas. Si usted detecta que puede escribir, que el artículo, por ejemplo, aquí en la clase usted lo puede mejorar, se lo publican, fecha de publicación, agosto de 2021. Para publicarle a usted no tiene que ser egresado ni tener tarjeta profesional. Último semestre de contaduría y ya. Y aquí dice ISSN tal, y dice mire que este está bien interesante, este ejemplo. Está protegido también en internet. Esta revista es tanto digital como física. Es una revista que sale física como un libro, sale como un libro, sino que le decimos revista por eso, porque es ISSN y son varios artículos de diferentes personas. Y cuando es virtual tiene la E. Miren, hay una revista que se llama Contaduría. ¿Ustedes sabían eso? Porque así me están escuchando. Los perdí. Sí, profe. No sabíamos. Bien, vamos a ver, miren cambios en la educación contable universitaria. Vean los temas que hay acá, la relación entre liquidez, rentabilidad, solvencia, una investigación empírica por el modelo. Miren los temas, entremos, hombre, a ver, contabilidad popular. Entremos a este, a ver qué nos dice. A ver cómo es físicamente. Dice hasta cómo citar aquí, vea, cómo citar. Gallón, Vargas, Gómez Zapalla, los apellidos y los nombres de las personas. Apellidos, inicial del nombre. Son varias personas. Gómez Zapalla, inicial del nombre. Y Rodríguez Triana, los apellidos, año 2020, contabilidad popular, una alternativa, o sea, el nombre del texto. El nombre de la revista, Contaduría Universidad de Antioquia, número 77, de la página 33 a la 79, así se cita. Pero yo quiero que lo veamos. PDF, a ver. ¿Dónde estará? Profe, yo tengo una pregunta. Sí. O sea que si en un texto que uno haga cita varias veces de una sola parte, ¿cuántas veces se cita se debe poner o solamente una vez? Las veces que sean. Si usted cita a un autor 10 veces, 10 veces lo tiene que poner apellido, año y página. Listo. En paréntesis. En este texto, por ejemplo, contabilidad popular, una alternativa sociopráctica para resignificar las prácticas contables en las organizaciones de economía solidaria de Colombia. Hecho a tres manos. Natalia, Juliana y María Alejandra. Vea pues, muchachas. O sea, usted se puede asociar y decir, ven, nos podemos asociar e empezar artículo de investigación derivado del proyecto Extensión Solidaria, en la universidad tal, y empieza. Título, introducción, aquí dice, primera versión recibida en marzo de 2020, versión aceptada en junio. O sea, lo que yo les decía es que pares ciegos, personas que no conocían a esas autoras, las leyeron.
Eso no es por influencias. De pronto en Colombia lo único que no ha tocado influencias es eso. No es por influencias de que uno paga y va a pagar para que... eso es por mérito académico. Por mérito académico. Esto es algo en lo que ustedes pueden incursionar, porque si ustedes le publican, primero, eso es para toda la vida. Eso es para su hoja de vida. Eso hace que usted, por ejemplo, empiece a participar en eventos, en seminarios, en cosas, por ejemplo, ya virtuales. Usted lo llaman una charla virtual que puede ser hasta internacional, con ponentes internacionales sobre un tema que usted empiece a manejar, a escribir. Puede volverse docente. Para ser docente, uno de los requisitos, por ejemplo, es tener artículos publicados. Lo puede llevar a hacer una especialización después en economía, por ejemplo. En economía solidaria, por ejemplo, como está trabajando este texto. Entonces yo quiero es que vean su carrera con otras dimensiones. Como decía Jorge ahora, esto no es solamente la parte técnica. Ustedes estudian una ciencia y como ciencia están llamados a producir conocimiento científico. ¿Y el conocimiento cómo se produce? Escribiendo. El conocimiento se produce de manera escrita. Entonces toca empezar a mirar cómo se hace. No es difícil. No es difícil. Miren, por ejemplo, dice el sentido de las prácticas contables no se comprende desde la dimensión financiera, sino que parte de las necesidades contextuales y se extiende hacia un campo de posibilidades como emergencias de realidades que no pasan por la matriz ontológica y epistemológica de ocultamiento. Paréntesis, apellido, año, con punto y coma, apellido, año, cita a 3 personas y no está en comillas. O sea que esta es una cita, estas 3, 4 líneas las escribió cambiando sinónimos, usando ideas de esos autores. No necesariamente textualmente, sino de parafraseo. Yo les voy a mandar este artículo, eso está muy bueno, les voy a mandar el link de la revista, que esa revista me parece que les puede ser útil porque pueden encontrar otros artículos útiles para su trabajo de indagación académica en general. ¿Cierto? Sí, claro, profe. Vea este, aproximaciones contextuales sobre el devenir de las revistas contables colombianas, lo que estamos hablando. Perspectivas plurales de los editores, vea, lo que estamos hablando. Vea este, formación contable en Colombia, incidencia del contexto político, económico y social. Muy chéveres. La contabilidad como reloj socio-organizacional. Perspectiva analítica de la categoría tiempo en contabilidad. Entonces, yo les voy a mandar este link ya mismo para que ustedes también lo vean, esta revista. Y lo que yo les estoy diciendo es, bueno, ¿quiénes son los que van a escribir temas contables? ¿Los abogados? ¿Los antropólogos? ¿Los economistas? No. Los que ya, ustedes salen como profesionales a escribir temas contables son ustedes en estas revistas. Vean esta revista tan chévere. Esta tiene la convocatoria abierta, se cierra ahora el 28 de marzo sobre este tema de información no financiera. Pero ahí mismo abren la otra, o sea, ustedes deben estar pendientes de cuándo van a abrir otra, generalmente abren 2 números al año, o sea que tipo abril van iniciando la convocatoria de los temas que van a empezar a recolectar en agosto para la publicación de diciembre. Entonces uno se va proyectando y uno dice, voy a ir escribiendo para tal revista, voy a ir alistándome. Vea esta de la Javeriana. Yo quiero uno que diga las características. Este-
Revista Cuadernos de Contabilidad. Dice, nos permitimos informar que la revista Cuadernos de Contabilidad de la Javeriana ha cambiado su periodicidad con el fin de publicar paulatinamente artículos. Dado al anterior, tenemos el gusto de que se encuentran 10 artículos, el cual puede ser consultado bajo el ICSN tal. Pero no, yo quiero es que vean los requisitos. Pero aquí está el contacto. Usted manda un artículo con los requisitos, casi siempre los requisitos son las mismas normas APA. ¿Y cuáles son las normas APA? Time News 12, que respete el citado. O sea que más allá de, inclusive pueden encontrarse una revista que diga en Arial 11, espaciado, sencillo. Y ustedes dicen, ay, pero esas no son las normas APA. Sí, esas son las mismas. No importa si cambia el tipo de letra, si cambia el tipo de espaciado, no importa si es Arial, si es Time, si es 11, si es 12, si el espaciado es doble, eso es lo de menos. Las normas APA lo que se basan fundamentalmente es que usted cite adecuadamente apellido, año y autor, fundamentalmente eso. Y yo creo que ustedes pues ya están hasta aquí de eso, ustedes ya de normas APA saben mucho. Ahí lo que hicimos ahora fue ver en los párrafos cómo podría hacerse. Entonces les he venido hablando de las características del párrafo. El párrafo tiene una introducción, un desarrollo, unas conclusiones, un título y una bibliografía. Los temas que ustedes están trabajando son todos temas académicos de su área de estudio. Lo que van a hacer es empezar a mirar como con la hoja de conectores que está ya en la plataforma. Con esta explicación que yo les he dado, empezar a proyectarse un texto, pero que no sea un texto nada más para la clase, porque pues la nota es lo de menos. Piense en un texto que usted diga, yo me voy a hacer un texto que así sea de 5 paginitas, ¿qué tal? Yo me asocie después con la otra o el otro compañero y mandemos esto para tal revista. Antes de mandarlo, le pido a un profesor de la universidad que me sea un lector, que me le haga unos ajustes en la bibliografía, que me ayude y lo mando. Para eso no hay que pagar, hay que tener ganas, el ser esforzado y simplemente hacerlo. Y eso hace parte de la realización de su vida como profesionales. En este campo académico que es el que estamos reflexionando, es un campo científico que la sociedad necesita. Preguntas, comentarios. No, profe, todo muy interesante. Cosas pues que yo personalmente no había visto. Pues nunca ningún profesor se había detenido a mostrarnos la página del plagio, mostrarnos esta revista, yo no la conocía. Muy interesante. Esa revista hay que escurrirla porque yo me imagino que debe tener unos números, unos artículos por allá, mirar en las publicaciones pasadas que tiene, porque yo creo que sí hay mucho ahí por explorar y que ustedes pueden traer a las clases, por ejemplo en sus tesis, en sus trabajos de grado, traer esos artículos como bibliografía. Eso le va a dar mucho nivel, les va a subir mucho. También otra cosa que yo les iba a decir, con todo el respeto de Jorge. En el mundo científico en general, no solamente en la contabilidad, en general en el mundo científico han sido los hombres los que escribimos. Han sido los hombres los que producen ideas escritas y luego se tratan como conocimiento científico válido. Las mujeres, siento que son la mayoría contadoras, la mayoría que ejercen esa profesión son mujeres. Y sin embargo, ustedes van a ver los autores son manes, son hombres. Entonces, cuando estén escribiendo, busquen mujeres. Traten de citar, por ejemplo, ese texto que vimos ahora sobre la economía contable popular, son 3 mujeres. Empezar a citar a mujeres hace parte de un nuevo cambio paradigmático, un nuevo paradigma en la construcción del conocimiento científico actual. Por un lado, y por otro lado es decirle a las mujeres, traten de escribir, de esforzarse por escribir, porque ustedes son las que están ahí metidas en ese gremio
en ese mundo profesional, lo conocen, son generaciones enteras las que han estado como mujeres en ese mundo. Necesitamos que sean ustedes las que escriban sobre esa realidad. Entonces, estamos hablando de que ustedes van a escribir sobre los temas que les correspondió. Aquí están los temas que les correspondió, por ejemplo, la contabilidad como disciplina científica, por ejemplo, de con, que puso la compañera también está acá. Todos los temas de la unidad 1 los han venido exponiendo ustedes. Los aportes de Matesic, los hablaba ahora la compañera. Todo esto lo hemos hablado, como los paradigmas de investigación, la evolución de la teoría contable, el periodo científico de la contabilidad. Son temas que hemos venido hablando en las exposiciones. Necesitamos en el escrito, en el ensayo, pasar a la unidad 2, que se llama la unidad 2. Está la tesis de Kuhn aplicadas a la contabilidad, la exposición de la compañera, pero necesitamos trabajar unos autores que ustedes no conocen. La matriz disciplinar en contabilidad de Wells, la propuesta de Wells. La concepción multiparadigmática de Belkawi. El paradigma funcionalista y la teoría de agencia. Los programas de Lakatos o lacatosianos. ¿Quién es Lakatos? Entonces yo quiero que ustedes se vayan a hacer un ejercicio autónomo ustedes mismos y tomen el módulo. Este módulo son páginas, no es extenso. O sea, usted para leer la teoría de agencias son 2 páginas, son 3 páginas. Y empiecen a leer y empiecen a ubicar cuál es el tema que les gusta y sobre qué tema quieren escribir. O sea, que ustedes digan, bueno, el tema que me tocó exponer es el tema de la contabilidad como ciencia. Yo lo quiero relacionar con Lakatos. Voy a hablar de los programas lacatosianos en mi ensayo. A mí me tocó hablar de la propuesta de las tesis de Kuhn aplicadas a la contabilidad. Entonces voy a relacionarlo con Wells. ¿Qué dice Wells? ¿Cuál es la matriz en Wells? Como que ustedes empiecen a hacer un ejercicio académico y entonces vamos a irnos a la bibliografía final, a buscar fuentes que tengan que ver con esos autores. Aquí está Sabino, Rueda, Ron, Núñez, nuevos paradigmas en la investigación en la historia de la contabilidad. Reflexiones sobre abordajes científicos en la investigación contable. Vínculos ontológicos y posibilidades de investigación interpretativa. Estos autores, y aquí está Lakatos, la metodología de los programas de investigación. Kuhn, la estructura de las revoluciones científicas. Matesic, hacia una fundamentación general y axiomática en la ciencia contable. Entonces nos toca empezar a mirar la bibliografía del módulo, para mirar cómo enriquecer bibliográficamente el ensayo que estamos haciendo. ¿Qué de estos autores vamos a citar? Bueno, voy a mirar Barrios, los sistemas contables administrativos hacia la conformación de un programa de investigación desde la teoría de la estructuración. Ve, tan raro, voy a mirar de Cali, 2010, vamos a ver qué dice eso. La necesidad de investigar en contabilidad. Abate, Miletti, 2000, y está el link donde se encuentra en internet. Entonces, yo quiero invitarlos a que empiecen a pensarse su texto. No es largo, son 3 páginas mínimo, máximo 5 páginas, pero que se lo piensen muy cualitativamente, como bueno, vamos a hacer un buen tema, vamos a hacer un texto de 5 páginas, pero que sea proyectado como a sacar algo publicable. Que le pongamos la sazoncita, el picantico, el limoncito, y que pongámosle a ese tema que nosotros estamos trabajando nuestra parte analítica. Por ejemplo, si a usted le tocó analizar las perspectivas, las revoluciones científicas de Kuhn en la contabilidad, usted diga ya otra cosa distinta: pandemia y contabilidad, un nuevo paradigma según Kuhn.
un nuevo título distinto. Y eso puede salir publicado, porque en este momento las revistas están publicando nuevos temas y que tengan que ver con el tema de la pandemia. Entonces, si usted sí tiene esas 4 o 5 paginitas para mi clase, lo más probable es que usted, que eso es muy académico, es hablando de Belcaui, de Lakatos, de la investigación como ciencia, tan primeras 4 páginas. Después, usted puede sacarse otras páginas donde usted aplique eso, por ejemplo, al tema del desempleo, al tema de la reforma tributaria, al tema del cierre de comercio por pandemia y al tema de la reactivación económica. Y usted empiece ya a aplicar todo ese pensamiento contable a la realidad. Si usted se hace en la clase, son nada más 4 o 5 páginas, bien científicas, bien académicas, desde esos autores. Y listo, queda el trabajo de la clase listo. Pero para mejorarlo, usted puede más adelante hacerse 2 o 3 paginitas sobre un tema de la realidad y lo manda a una de esas revistas y lo más probable es que se lo publiquen. Esa es la invitación, la sensibilidad que yo quería dejarles como, bueno, pilas. Esto no es solamente una tarjeta profesional. Y esa tarjeta profesional y el título no es para colgarlo. Es para echarle, eso es un taco de pólvora que a usted le dan. Usted verá y lo guarda, lo calienta, lo deja, o si le echa candela y le pone a eso, lo explota. Lo explota, lo pone, explota al máximo lo que le dieron. Es para explotarlo, sacarle provecho, fruto, o ya. Entonces, quería hablarles de eso el día de hoy. Muchas gracias a Ilsa, a Lorna por sus exposiciones sobre el objeto de estudio y los subobjetos de estudio en la investigación contable, a Ilsa por los temas de la evolución del pensamiento contable desde los enfoques paradigmáticos de Kuhn. Dentro de 8 días vamos a escuchar entonces la exposición de Marta y de Yuri. Listo. Sí, señor, gracias, profe. Listo, Bueno, profe, muchas gracias. entonces no siendo más el hecho de la presente, quedo con una pena muy, muy terrible con ustedes y con la tarea y con la obligación de habilitar el sistema para que puedan subir todas y cada una de sus tareas, ¿ok? Dale, profe. Sí, Listo, profe, profe, gracias. gracias. Muchas gracias y feliz día. Igualmente, profe. Que les vaya muy bien. Gracias, profe. Hasta Igual. luego, gracias. Hasta luego. Gracias, profe, feliz día. Gracias.